Hola, hola, ¿qué tal amigo? ¿Qué tal amiga? Aquí de nuevo contigo, Israel Moreno. Vamos a continuar con esta clase número 8 que hemos titulado Reconociendo el estrés, señales, definición y neurofisiología. Te recuerdo que lo que vamos a estar aprendiendo, lo que vamos a aprender en esta clase son los siguientes puntos. En la clase anterior, que fue la primera parte de esta clase número 8, espero que te hayan quedado bien claras las señales para identificar y saber si estás siendo víctima del estrés. Espero también que hayas hecho el ejercicio de autovaloración, de autoexploración, para conocer cuáles son tus niveles de estrés si es que estás siendo víctima de este síndrome y sobre todo que seas consciente de que si tus niveles de estrés son elevados, puedes bajarlos, puedes gestionar este estrés si pones atención a lo que vamos a ver en esta clase y en la próxima, que es donde veremos algunas recomendaciones, algunas herramientas, algunos hábitos saludables que te pueden servir para gestionar el estrés. Vamos en esta clase a definir lo que es el estrés, cuántos tipos existen. De entrada, ya te lo decía la clase anterior, existen dos tipos, eustrés y destrés. ¿Cuál es el bueno? ¿Cuál es el malo? ¿O acaso existe un tipo de estrés que podamos catalogarlo como bueno? Bueno, eso es lo que vamos a ver. También vamos a tratar de comprender la neurofisiología del estrés, es decir, qué es lo que ocurre en tu cuerpo y en tu cerebro cuando estás siendo víctima del estrés. Vamos con esta primera parte a tratar de definir qué es el estrés y cuántas clases de estrés existen. Fíjate que hay una psiquiatra española a quien yo sigo mucho y a quien te recomiendo que sigas porque es excelente como conferencista y como psiquiatra y como mentora, se llama Marían Rojas Estapé. Y ella dice una frase muy interesante. Dice, comprender es aliviar. En la medida que seamos capaces de comprender a profundidad lo que es el estrés, podremos, perdón, podremos sanar nuestras heridas físicas y emocionales que son causadas por este síndrome y podremos recuperar la tan anhelada paz mental, que es lo que todos anhelamos, tener paz, tener tranquilidad para poder ser más productivos y más felices, que al final de cuentas es lo que estamos buscando. Entonces, comprender es aliviar. ¿Quieres aliviar el estrés? ¿Quieres gestionar el estrés? Primeramente, vamos a tratar de comprenderlo. Y lo primero que nos tenemos que preguntar es, ¿el estrés es bueno o es malo? Con mucha frecuencia mis alumnos en mis clases, en mis cursos, en mis talleres me preguntan, maestro, ¿el estrés es bueno o el estrés es malo? Y es la primera pregunta que nos viene a la mente a todos. Y para responder a esta importante interrogante, pues vamos a recurrir a la autoridad en la materia, a una de las grandes autoridades en la materia. Me refiero ni más ni menos que al profesor Hanseli, a quien se le considera ni más ni menos que el padre del estrés, un gran endocrinólogo austrohúngaro canadiense, que fue el primero que empezó pues a hablar, y empezó a estudiar y empezó a investigar y a escribir acerca de este tema. ¿Qué nos dice el profesor Hanseli? En primer lugar, él habla de dos tipos de estrés. El eustrés es el tipo de estrés que se percibe como positivo o como benéfico, ya que te puede motivar, puede aumentar tu rendimiento. Por ejemplo, ese tipo de entusiasmo o de emoción que tú sientes cuando tienes un desafío al frente, una competencia, un reto, un desafío, y sientes ese anhelo, esas ganas, esa adrenalina que te consume y que te impulsa. Ese es momentáneo,
ese es el que te impulsa, te empuja a enfrentar ese reto, a enfrentar esa competencia. Este se llama eustrés. Es pasajero, es positivo, es benéfico, te ayuda a sacar lo mejor de ti mismo, a dar al máximo, a lograr tu mejor versión. Se llama eustrés. Pero luego existe otro, es el distrés, es el estrés crónico. Este es negativo, se te causa ansiedad, causa agotamiento y afecta severamente tu salud física, mental y emocional. El estrés crónico, aquel que se prolonga en el tiempo. Este es el estrés malo, de este es el que vamos a estar hablando, estrés crónico, negativo, malo, que nos afecta muchísimo. Ahora, se me ocurre comparar al estrés con la sal y la pimienta. El estrés bien gestionado es como la sal y la pimienta. ¿A qué me refiero con esto? Bueno, seguramente tú o cualquiera de los que me están escuchando en esta clase, cualquiera, hemos probado algún alimento al que le falta alguna de estas dos especies. Entonces es insípido. O también es probable y es muy común que a las amas de casa o a que a nosotros mismos, si estamos preparando algún alimento, se nos pase la sal y la pimienta. Tampoco sabe bien. Hemos saboreado seguramente algún alimento cuya sazón exceda alguna de estos dos ingredientes. Pues algo parecido pasa con el estrés. Bien gestionado y en la justa medida, nos otorga un incentivo para sacar, como te decía, a relucir nuestra mejor versión. Es decir, es un incentivo para ponerle sabor a la vida. Eso es el estrés bueno, pues, el estrés bueno. ¿Cómo podemos caracterizar o vamos ya entrando en materia para tratar de caracterizar o definir si es posible lo que es el estrés? Primeramente, tenemos que decir que el estrés es la respuesta física y emocional que presentamos frente a un desequilibrio entre qué y qué, entre las exigencias percibidas y las capacidades que tenemos o que creemos tener para responder a esas exigencias. Es decir, lo primero que tenemos que entender y que ser muy conscientes es que saber es que es una respuesta física y es una respuesta emocional. Es decir, involucra tu mente, tu cerebro, involucra a tu cuerpo también. Recordemos que los pensamientos son el lenguaje de la mente y las emociones son la respuesta de nuestro cuerpo ante esos pensamientos. También en este caso hablamos pues de exigencias y de capacidades y vamos a explicarlo de la siguiente manera. Si quisiéramos identificar una palabra que exprese con toda precisión lo que es el estrés, sin lugar a dudas, pudiéramos decir es sinónimo de sufrimiento. Sinónimo de sufrimiento. Entonces, es un desequilibrio, decíamos, entre aquellas exigencias que nosotros tenemos a la vista, retos, exigencias, problemas, eh, y los recursos de los cuales disponemos. El estrés, pues, es directamente proporcional a las exigencias. A mayor exigencia, mayor posibilidades de que seas presa del estrés y a mayores recursos, menos posibilidades hay de que te estreses. Está ligado pues a estos dos factores. Las exigencias que tenemos o que percibimos tener para cumplir con una expectativa, por ejemplo, expectativa laboral, familiar o social. Y por otra parte, están los recursos con los cuales contamos, pueden ser recursos materiales, psicoemocionales, tiempo, etcétera, para poder cumplir con esa exigencia. Y te decía, es directamente proporcional a las exigencias e inversamente proporcional a los recursos. Cuando se percibe o cuando tenemos un reto mucho mayor al frente de nosotros, hay más posibilidades o probabilidades de que seamos presa del estrés.
pero si los recursos con que contamos para hacer frente a ese problema, a ese reto, a esa, a esa situación, si nos sobran recursos, pues es muy probable que el estrés nos haga lo que el viento a Juárez, diríamos, ahí en un lenguaje metafórico, un lenguaje popular. Entonces, son los dos factores. Exigencias. Te voy a poner un ejemplo muy sencillo. Suponiendo que tú vas a ver a un médico y tienes una cita muy importante con un médico, sales de tu casa y vas con el tiempo suficiente a esa cita médica, la cual no puedes perder y es muy importante para ti, porque de ahí depende el diagnóstico de tu salud. Vas, tienes ese reto, tienes enfrente esa expectativa de llegar a tiempo, pero resulta de que tienes una hora solamente para llegar. Es decir, el recurso que tienes disponible para trasladarte de tu casa o de donde estés al consultorio médico es una hora. Tu recurso es una hora. Tienes en qué moverte, tu automóvil, tus recursos son tus recursos y sales a tiempo. Pero resulta de que en el camino se te cruza un embotellamiento de tránsito. Te encuentras con un embotellamiento de tránsito y eso te frena y no te permite continuar. Cuando tu cerebro percibe que no vas a llegar a tiempo, percibe el peligro, entonces empieza a generar una serie de sustancias químicas, de neurotransmisores, de sustancias químicas y de hormonas que ponen a tu organismo en una situación de estrés. Tienes una exigencia llegar a la hora a esa consulta y no te alcanza el tiempo. Es decir, tu exigencia, el recurso tiempo es insuficiente. Entonces, es un desequilibrio entre la exigencia percibida y el recurso que tienes para cumplir con esa expectativa. Ese es un ejemplo muy sencillo de la vida diaria, pero que puede ser muy indicativo, que te puede ayudar a entender lo que es el estrés. Ahora, ¿por qué hablamos de exigencias percibidas? Porque una cosa es lo que sucede en el mundo real y otra cosa es la interpretación que nosotros le damos con nuestra mente a aquello que sucede. Con mucha frecuencia no alcanzamos a dimensionar lo que ocurre en el mundo real, pues a veces por nuestra incapacidad para percibirlo objetivamente. Y a veces decimos nos estamos ahogando en un vaso de agua, como dice el refrán popular. ¿Por qué? Porque estamos percibiendo una realidad que no es. Como bien decía aquel educador y autor estadounidense Charles Swindoll, la vida, decía, es 10% lo que nos sucede y 90% cómo reaccionamos a eso que nos sucede. Por eso hablamos de exigencias percibidas, porque a veces la exigencia la percibimos mucho más grande de lo que es, o sea, sobredimensionamos las exigencias o los retos. Por eso es tan importante entender que no vemos las cosas como son, vemos las cosas como somos, dice el gran Wendayer. Te voy a poner un ejemplo. Imagina que esos dos monigotes que ves ahí en pantalla son dos personas, representan a dos personas en igualdad de circunstancias. Es decir, por ejemplo, ambas trabajan en la misma empresa, incluso en el mismo departamento, ambos tienen el mismo nivel de puesto, ganan lo mismo, tienen el mismo jefe y te decía hasta el mismo sueldo. Están en igualdad de circunstancias. Pues resulta que a ambos los llama el jefe en el mismo momento y le dice, están despedidos de su trabajo desde este momento. Pues seguramente ambos van a tomar de distinta manera esa noticia. Todo va a depender mucho de su sistema de creencias y de los recursos que tengan para afrontar pues ese reto que te tienen al frente de quedarse sin trabajo. Es posible que mientras el sujeto de la izquierda pueda caer en la desesperación, el otro se pueda sentir liberado, el de la derecha puede tomar este de la derecha la noticia por el lado amable y ver que, pues, probablemente ver en este acontecimiento la oportunidad que había estado esperando, pues,
a lo mejor para independizarse, para formar su propio negocio y salirse de ese trabajo que a lo mejor no le gustaba. Y bueno, dice, la toma por el lado amable y dice, esta es la oportunidad que estaba esperando para, para, para independizarme. De lo contrario, el sujeto que está al lado izquierdo se puede derrumbar, muy probablemente se derrumbe, se deprime, se le puede cerrar el mundo y puede caer en la desesperación y en la tormenta mental que va a aparecer aniquilándolo y minimizando sus posibilidades. Es probable que empiece a pensar, ¿y ahora cómo voy a pagar la colegiatura? ¿De dónde voy a sacar para pagar la luz? Para pagar, para sacar adelante a mi familia, etcétera, etcétera. Como resultado de esta interpretación tan diferente del mismo acontecimiento, pues ambos van a reaccionar biológicamente también de una manera muy distinta. Vamos a ver cuáles son las reacciones. Por ejemplo, el primero de ellos percibe el acontecimiento como una amenaza a su estabilidad laboral y quizá, pues obviamente, a su estabilidad familiar y responde con desesperación, va a activar una respuesta que en el argot, en la neurociencia, se le llama respuesta de lucha o huida, respuesta de amenaza, de lucha o de huida. Entonces, ¿por qué? Porque va a percibir el acontecimiento como un peligro, como un riesgo para su estabilidad. ¿Qué va a pasar? Bueno, su sistema nervioso simpático va a tomar el control de su vida y va a poner en operación, en movimiento, una serie de procesos bioquímicos que van a anular todas las funciones psicobiológicas de crecimiento. Se va a sentir derrumbado, desesperado, su sistema nervioso simpático va a tomar el control de su organismo, se va a generar cortisol, adrenalina y obviamente su sistema va a entrar en lo que se llama respuesta de amenaza, de lucha o de huida y esta es la clásica respuesta del estrés. En cambio, la segunda persona es muy probable que su sistema nervioso va a asumir el control su sistema nervioso parasimpático. Se va a sentir liberado, se va a sentir feliz, no va a percibir la noticia como una amenaza. Su sistema nervioso parasimpático va a emitir la famosa respuesta de relajación y su sistema va a entrar, todo su organismo, en un estado que se llama homeostasis, crecimiento, tranquilidad, paz, etcétera. Entonces, obviamente, el sujeto de la izquierda va a estar actuando bajo los efectos del estrés. El sujeto de la derecha estará actuando bajo los efectos del sistema parasimpático, respuesta de relajación, homeostasis, liberación, felicidad, etcétera. Ahora, seguramente tú te estarás preguntando de qué dependen las respuestas tan diferentes. ¿A qué se debe esa respuesta biológica del organismo tan diferente que emite cada uno de estos dos sujetos si aparentemente están en las mismas circunstancias, están en igualdad de circunstancias? ¿Y por qué responden de una manera tan diferente? ¿De qué dependen pues las interpretaciones y las respuestas biológicas tan diferentes que emiten estos sujetos? Y bueno, sin lugar a dudas, la respuesta es de su sistema de creencias, de ese condicionamiento mental, de esa escala de valores y sistema de creencias que tiene cada uno de ellos. De eso va a depender. Eh, es porque su mente, pues, ha interpretado la misma situación de distinta forma, pues, bajo distintos parámetros, dependiendo del sistema de valores y de creencias que tenga cada uno de ellos. Nuestras creencias son esos esquemas mentales que nos disponen o predisponen pues a percibir los acontecimientos de diferente manera. Determinan nuestra forma de percibir el mundo. Por eso se llaman condicionamientos mentales. Son los sistemas de creencias, de hábitos, de valores, de condicionamientos que están incrustados en nuestra mente subconsciente y bajo ese filtro es como nosotros percibimos la realidad y es la interpretación que le damos a los distintos acontecimientos. Por eso es tan
tan cierto ese dicho popular que dice, todo depende del cristal con que se mira. Ese cristal mediante el cual interpretamos lo que nos sucede son ni más ni menos que nuestro sistema de creencias, nuestro sistema de valores. Y nuestras creencias modifican y determinan totalmente nuestra percepción. Esta forma subjetiva de ver las cosas es lo que llamamos interpretación. Ahora, eh, las creencias determinan nuestra percepción de la realidad, determinan literalmente cómo percibimos la realidad. Y el proceso sigue más o menos la siguiente ruta. Por ejemplo, sucede un acontecimiento X, un problema, un reto, un asunto que nos interpela. ¿Cuál es la ruta que sigue? O sea, surge el acontecimiento, es percibido por nuestros sentidos y luego nuestros sentidos obviamente lo pasan a nuestro cerebro. Nuestro cerebro, nuestra mente lo filtra, lo interpreta a través del filtro de nuestras creencias y le da pues una interpretación. Luego lo transmite al sistema nervioso central y el sistema nervioso central recibe esta información de una forma muy simplificada. Y la respuesta que da el sistema nervioso central ante este reto, ante este peligro o ante este problema, la respuesta es muy simplificada y muy sencilla. Y está en dos sentidos. La respuesta es o necesitas protegerte o no necesitas protegerte. Es decir, ¿hay problema o no hay problema? ¿Hay peligro o no hay peligro? Si recibes la orden de protegerte, si tu cerebro percibe que hay un peligro, activa el modo simpático, que es el modo de lucha o de huida, entonces es cuando se libera el cortisol y la adrenalina y el organismo entra en una situación de estrés. El estrés es percibido por tu cerebro como un peligro, o más bien el estrés es un indicativo de que hay peligro. Si por el contrario, tu cerebro percibe que no necesitas protegerte, que el reto o el asunto o el problema no es ningún problema, no rebasa tus expectativas, tiene los recursos suficientes para afrontarlo, pues el sistema nervioso parasimpático es el que va a asumir el control y la respuesta va a ser de relajación en tu organismo. Se van a generar, por el contrario, pues las hormonas de la felicidad, que son la dopamina, las endorfinas, la oxitocina y la serotonina. Es decir, la respuesta biológica del cuerpo va a ser muy, muy diferente. Se activa el uno o el otro, no se pueden activar los dos modos biológicos juntos. Y una vez que se ha activado el sistema biológico adecuado, pues el organismo, como te decía, libera los químicos adecuados. Los químicos del estrés o bioquímicos del bienestar dependiendo de la respuesta. Si necesitas luchar o huir, se liberan cortisol y adrenalina. Si no necesitas protegerte, se liberan, por el contrario, las hormonas de la felicidad, como ya te decía, la dopamina, las endorfinas, la oxitocina y la serotonina. Esto es, a grosso modo, la ruta que sigue cuando enfrentamos un peligro, enfrentamos un problema. Veamos ahora qué es lo que ocurre más a profundidad en nuestro cerebro. ¿Cuál es el ciclo del estrés? Pues a fin de comprender esas partes del cerebro o esas proporciones o esas estructuras cerebrales que entran en juego cuando somos víctimas o estamos sometidos a un episodio de estrés. ¿Qué ocurre pues en el ciclo del estrés? Lo primero que desencadena el estrés, sin lugar a dudas, es la percepción de un estímulo estresante. Proceso, pues, comienza cuando el cerebro detecta un estímulo estresante a través de los sentidos, como una situación amenazante o desafiante. Una vez que es percibida por los sentidos, es enviada a la amígdala, entra en operación la amígdala. La amígdala, como ya vimos
en la clase número 7, es una estructura que está incrustada en el sistema límbico del cerebro y desempeña un papel crucial en la evaluación emocional de esa situación. La amígdala detecta la amenaza y dependiendo de la amenaza, si la percibe como peligrosa, pues desencadena una respuesta de lucha o de huida. Después entra en operación y se activa otra estructura cerebral que es el hipotálamo. El hipotálamo es una región, es una porción, es una estructura cerebral que se encuentra justo encima del tronco cerebral y esta libera hormonas que estimulan a otra glándula, a su vez que es la glándula pituitaria, que es la que se encarga de poner en operación para que se libere, para que se libere las hormonas del estrés. Esta glándula pituitaria, a su vez, secreta una hormona que viaja a las glándulas suprarrenales que están por encima de nuestros riñones y se producen, son las que producen cortisol y adrenalina. Las suprarrenales liberan el cortisol y la adrenalina en el torrente sanguíneo. Entonces, estas hormonas preparan al cuerpo para luchar o para huir. Al aumentar la energía disponible, y suprimir funciones no esenciales como la digestión, por ejemplo, o el sistema inmunológico. Este proceso, como lo hemos dicho antes, es un mecanismo totalmente biológico y natural de supervivencia que tiene nuestro organismo. No tiene nada de malo, diríamos, al contrario, es bueno. Sin la intervención de este mecanismo, pues ya nos habríamos extinguido de la faz de la Tierra, sobre todo si consideramos que somos una de las criaturas más débiles y más vulnerables si nos comparamos con otros animales, ya que carecemos de garras fuertes o de dientes afilados o de alas para volar y luchar contra las amenazas del medio ambiente. Por lo tanto, el estrés bien gestionado, como ya decíamos al principio de esta clase, pues es benéfico, es beneficioso. El problema ocurre cuando somos incapaces de responder emocional y adecuadamente ante las amenazas del medio y el mecanismo del estrés se convierte en crónico y se establece por largos periodos de tiempo en nuestro organismo. Y es importante entender este mecanismo del estrés dentro del ámbito del proceso de la evolución. Acuérdate que nuestro cerebro está siempre rastreando el peligro. Este proceso o mecanismo de defensa que desencadena el estrés, pues tiene su origen a lo largo de millones de años de evolución que concluyó precisamente con la aparición de nuestra especie, que es el Homo sapiens. Por este mismo proceso de evolución, nuestro cerebro siempre está rastreando al peligro y nos orienta siempre hacia la negatividad. Por eso es que nuestra mente, que es precisamente la actividad de nuestro cerebro, tiene una tendencia natural hacia la negatividad, dado que hemos evolucionado precisamente prestando atención a la negativa, a los estímulos negativos del medio del entorno, pues a fin de garantizar precisamente nuestra supervivencia. Recuerda que por allá en los albores de la humanidad, hace más o menos entre 2 y 3 millones de años, cuando aparecieron los primeros humanos sobre la Tierra, nuestros ancestros tenían que lidiar con entornos muy, muy hostiles, para lo cual, pues la evolución precisamente nos dotó o los dotó a ellos eh, de las herramientas psicoemocionales necesarias para enfrentar esos peligros o huir de ellos o luchar y no perecer. Y aunque ya no hay tigres dientes de sable que había en esas primeras épocas de los albores de la humanidad, ni tampoco hay, vamos a decir así, tribus enemigas tratando de quemar nuestras chozas o animales eh, feroces tratando de devorarnos. Nuestro cerebro y nuestro sistema nervioso pues está diseñado para prever el peligro, porque así ha funcionado a lo largo de millones de años de evolución.
más de 2 millones de años, así hemos sobrevivido. Entonces, apenas la revolución cognitiva que marca el ascenso del Homo sapiens cuando surgimos como especie, y nos enseñoreamos en la faz de la Tierra y desaparecieron el resto de las demás, las otras 7 especies de humanos que existieron antes de nosotros, pues la revolución cognitiva, el Homo sapiens apareció hace apenas unos 100 o 300 mil años más o menos, y la revolución cognitiva apareció hace 70 mil años. A partir de este momento fue cuando nuestra especie, el Homo sapiens, desarrolló habilidades avanzadas de pensamiento abstracto, comunicación simbólica y cooperación a gran escala, lo que nos permitió sobrevivir y progresar pues a pasos agigantados. En cambio, las otras especies humanas, como los neandertales, pues simplemente se extinguieron de la faz de la Tierra. Y las causas, pues algunos piensan que fueron meteoritos, que fueron cambios climáticos, etcétera, etcétera, lo cual no tenemos con mucha precisión y claridad por qué se extinguieron esas especies de humanos que preexistieron al Homo sapiens. Lo importante es entender o recordar que es por este factor evolutivo precisamente que estamos permanentemente rastreando el peligro y la negatividad, ya que nuestro cerebro pues no ha alcanzado el grado de evolución suficiente para superar ese miedo ancestral que tenemos a ese peligro. Es por eso pues que, que, que nuestro cerebro está rastreando el peligro y nos está orientando siempre a la negatividad. Ahora, el estrés, quiero que sepas y que entiendas que también se da en el reino animal. Es importante destacar que este mismo mecanismo de supervivencia que se desencadena en los seres humanos, también opera en el reino de los animales irracionales. Por ejemplo, cuando una gacela percibe un peligro, se siente acechada por un leopardo, por cualquier otro animal feroz, por cualquier otro depredador, pues se activa este mismo sistema nervioso simpático que genera todos esos mecanismos para que ella, la gacela, pueda sobrevivir. Su cerebro activa el mecanismo de lucha-huida, lo que le permite pues concentrar, como te decía, toda su energía y toda su sangre en las patas para poder huir o luchar en contra de ese peligro. Pero cuando la gacela esquiva al enemigo y percibe que ha cesado ese peligro, ésta entra en un nuevo estado de equilibrio que podamos llamar o que llamamos homeostasis. Cuando la gacela percibe esa situación, entra en homeostasis, se activa la contraparte del sistema nervioso, que es el sistema nervioso parasimpático, y la gacela puede tranquilamente echarse o tumbarse en la hierba o seguir pastando o seguir rumiando los alimentos tranquila y serenamente, y su organismo entra en homeostasis, en crecimiento, en paz, vamos a decir así. La gacela puede volver pues a pastar tranquilamente o a echarse o incluso hasta dormirse tranquilamente en el pasto. ¿Qué ocurre? Esto ocurre en el reino animal de los animales irracionales, pero ¿qué ocurre en el caso del Homo sapiens? Hay un dato muy interesante a destacar para comprender el mecanismo del estrés y la correcta gestión emocional para controlarlo, para gestionarlo. Resulta que el cerebro humano funciona de manera diferente al de los animales irracionales. Y quizá te estarás preguntando, ¿cuál es la diferencia? ¿Cuál es esa diferencia abismal e importante que nos diferencia y que el mecanismo del estrés es diferente, a pesar de que es muy semejante, pero es muy diferente en los seres humanos? ¿Cuál es esta diferencia? Bueno, que el cerebro humano no diferencia entre lo real y lo imaginario.
Es decir, ante una amenaza real o imaginada por la mente, se activan los mismos procesos o neuronales y entran en acción los mismos neurotransmisores y los mismos mecanismos psicobiológicos. Fundamentalmente, entran en operación el cortisol y la adrenalina ante una amenaza real o imaginada. Es decir, da lo mismo, da lo mismo que te persiga un perro rabioso por la calle, que tu mente imagine con vivacidad y con intención, que imagines vívidamente que te viene persiguiendo un perro, incluso si lo sueñas. El mecanismo del cerebro no diferencia entre la realidad y la imaginación y pone en operación los mismos mecanismos del estrés. Es decir, cada pensamiento, vamos a decir así, es una experiencia para el cerebro. Y esta, déjame decirte que es una clave de la salud mental. Es decir, en la medida en que tú seas capaz de elegir bien tus pensamientos, serás capaz de gestionar tus sentimientos y emociones y por lo tanto de controlar el estrés crónico. Es decir, todo está precisamente en la capacidad que tengamos, como ya lo veíamos cuando vimos las habilidades de la inteligencia emocional, cuando eres capaz de gestionar tus emociones, eres capaz de que sea tu corteza prefrontal la que regule a la amígdala para no entrar en una situación estresante. Entonces, cada pensamiento es una experiencia para el cerebro. Y esto te decía es clave para la salud mental y para la inteligencia emocional, para la buena gestión del estrés. Es decir, en la medida, te decía, en que seas capaz de elegir bien cada uno de tus pensamientos, serás capaz de gestionar tus sentimientos y tus emociones, porque acuérdate que tus pensamientos son el lenguaje de la mente y las emociones son el lenguaje, la respuesta del cuerpo ante un pensamiento. Como bien recordarás, Daniel Goleman, en su libro La inteligencia emocional, nos describe estas herramientas como la autoconciencia y la autorregulación, que no es otra cosa más que darnos cuenta y observar lo que ocurre en los talleres de nuestra mente, es decir, ser capaces de gestionar nuestros pensamientos para poder autorregularnos y autorregular nuestras emociones, nuestra salud mental, pues. Y bien, a continuación, quiero sugerirte una actividad de aprendizaje. Es la actividad número 6. Se llama Diario de Triggers. Y para ello cuentas en tu plataforma educativa. Si estás viendo este curso a través de la plataforma, o estás estudiando este curso a través de una plataforma educativa, vas a encontrar que hay una actividad, la actividad de aprendizaje número 6, y se trata pues de registrar por una semana un diario, hacer un diario emocional, vamos a decir así. Se llama registro de triggers. ¿De qué se trata? Consiste en anotar de manera sistemática cualquier evento, cualquier situación o persona que haya generado una situación de estrés en tu organismo. Pueden ser desde situaciones laborales, conflictos personales con algún compañero, con algún familiar, o hasta pensamientos que generen preocupación o que te generen ansiedad. Anótalos, regístralos, identifica estos elementos. Es el primer paso para poder gestionarlos, identificarlos. Luego, registra cómo se respondió al estímulo o agente estresor. Una vez que has identificado el desencadenante, se registra cómo se respondió ante él. Esto incluye, pues, tanto reacciones físicas como reacciones emocionales, tensión muscular, aumento de la presión cardíaca, etcétera. Sentimientos de ansiedad, de tristeza y comportamientos resultantes de esta situación. Entonces, al reconocer patrones de respuesta, tú puedes trabajar en cambiar estas reacciones por alternativas mucho más saludables como técnicas de respiración
pausas para relajar la mente o prácticas de mindfulness como te los he estado sugiriendo a lo largo de este entrenamiento. Este ejercicio te va a permitir observar patrones a lo largo del tiempo, promoviendo la reflexión sobre tus reacciones y facilitando el desarrollo de estrategias para reducir, obviamente, el impacto del estrés en tu vida. Entonces, vea la guía de actividades de aprendizaje número 6. Ahí te vas a encontrar el paso a paso, la explicación para, o para realizar esta actividad. Y ahí mismo en la guía de actividades de aprendizaje encontrarás, como tú bien sabes por experiencia en las anteriores guías de actividades de aprendizaje, encontrarás un formato para poder vaciar la información de este diario de triggers y subirla nuevamente a la plataforma o enviármela personalmente si este curso lo estás haciendo de una manera presencial, o si lo estás haciendo a través de la plataforma, pues sube en el lugar indicado, sube este ejercicio, esta actividad de aprendizaje. Te recuerdo que esta actividad de aprendizaje tiene una ponderación, un valor del 4% de tu calificación final. Bueno, para cerrar esta clase y conectarla con la siguiente, que es la clase número 9, donde vamos a hablar precisamente de las herramientas y de los hábitos saludables para gestionar favorablemente el estrés, vamos, veamos aquí lo que nos dice John Kabat-Zinn, que es profesor de medicina y gran científico estadounidense, pionero en introducir la práctica del mindfulness en la medicina moderna. ¿Qué nos dice el doctor John Kabat-Zinn? Dice, no podemos eliminar el estrés, pero podemos cambiar nuestra forma de enfrentarlo. Y eso hace la gran diferencia. Esto lo dice en su libro Vivir con plenitud, las crisis, es su traducción al español, y es fundamental en la expansión del mindfulness en Occidente. Las enseñanzas de este personaje nos hayan ayudado mucho para gestionar pues favorablemente el estrés. En conclusión, pues el estrés, ese moderno jinete del apocalipsis, sí tiene solución y la veremos en las próximas clases. Mientras tanto, yo te agradezco muchísimo tu atención en esta clase. Vamos a la clase número 9. Vamos a ver el impacto negativo del estrés en tu salud y sobre todo veremos herramientas para su gestión efectiva. Muchísimas gracias por su atención. Nos vemos en la próxima clase.